Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de contar nuevamente con Luciano Mondino para seguir avanzando en esta sección titulada Sionismo. No solamente es cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, buenas tardes. Gracias por el espacio y un saludo a la audiencia también. Bueno, hoy creo que vamos a abordar un tema que es, como se dice habitualmente, de rabiosa actualidad, porque en estos mismos días estamos viendo una ola de atentados, especialmente en la zona de Cisjordania, en Judea y Samaria, que incluso puede ser que estén tomando un cariz diferente al que tenían hasta ahora, ¿no? Ya nos contarás tú. Sí, así es, correcto. Es uno de los tantos elementos o capítulos que tiene la ausencia de información y la desinformación que hay sobre la cuestión del Medio Oriente está en el tema palestino. Ya no solo en el conflicto palestino en sí, sino también lo que hace hacia adentro de los territorios que hoy están bajo control de los palestinos. Y aquí hay para hacer, me parece, una distinción que es central. Cuando hablamos de esta idea de los palestinos, se nos surgen a la imaginación dos territorios claves que son Judea y Samaria, o lo que mucha gente también conoce como Cisjordania, y la Franja de Gaza, que es justamente uno de los territorios quizás más comentados o más comunes de escuchar por la brutalidad y esa bestialidad que jamás una agrupación terrorista promueve desde la Franja de Gaza hacia los civiles israelíes. Sin embargo, los últimos años han tenido una insistencia muy grande en este tipo de atentados terroristas que ocurren ya no solo desde la Franja de Gaza, con los misiles y los ataques que hace Hamas o la Yihad Islámica, sino también de grupos o terroristas que quizás en grupos de a uno o de a dos puedan salir desde Cisjordania, este territorio de Judea y Samaria que está bajo control de la autoridad palestina. Hay que decir que el liderazgo palestino siempre me parece necesario recalcar que está muy lejos de ser algo verdaderamente unificado. Al día de hoy no hay una sola forma que unifique a ellos, más allá de un elemento en común, que es la aversión y el odio que tienen a la existencia de Israel. Hay algo que los líderes palestinos en su gran mayoría no aceptan, y es que ese proyecto sionista del siglo XX haya eclosionado en lo que es hoy un Estado moderno, pujante, y que está teniendo cada vez más lazos de normalización con los países árabes, que hace muy pocos años atrás estaban de una forma mucho más consistente, ¿no?, en el bando palestino. Entonces, resumiendo un poco, podríamos decir que tenemos a Hamas, la autoridad palestina, al Fatah, que es su brazo armado en Cisjordania, también la Yihad Islámica, como comentábamos, y desde los acuerdos de Oslo, especialmente a finales del siglo XX, Israel y la autoridad palestina se han entendido dentro de todo bastante bien, siempre por supuesto considerando los años, quizás remontándonos esto al 1995, cuando se hace la separación territorial, que es muy importante porque esto de alguna forma deslegitima a los títulos que vemos al día de hoy cuando hablan, por ejemplo, de Hebrón o de Jenin como ciudades que están bajo ocupación, cuando no es así, cuando están, gracias a esta división de 1995, del mes de septiembre de ese año, divididas en tres áreas claves, que son el área A, el área B y el área C, siendo el área A quienes están bajo control de la autoridad palestina y de estos líderes palestinos. Es decir, todo lo que provenga desde allí ocurre bajo la exclusiva autoridad y bajo la exclusiva mirada de los líderes palestinos. Entonces, un poco, ¿cómo se mueve este terrorismo que irradia en este caso desde Cisjordania y que lamentablemente en los últimos días ha cometido tres asesinatos verdaderamente escalofriantes, el de Shai y Abiad, que eran padre e hijo, y Batsheva, que fue en el día de ayer una madre de una niña de solo 6 años? Es decir, para ver la brutalidad que tiene el terrorismo que ataca y que tiene un objetivo muy claro. El terrorismo es la planificación de la violencia contra objetivos civiles. Es decir, ese terrorismo no solamente busca
un chantaje, una extorsión política, sino que ataca a población civil a sabiendas que son población civil y que no se van a poder defender de igual a igual, y producen efectos en la sociedad que son justamente efectos del terror, buscando movilizar mucho más que los impactos o las consecuencias económicas o políticas, sino yendo más al miedo y esa idea de la expansión del terror. Entonces, uno de los elementos que más se visualizan desde Cisjordania, como también de la Franja de Gaza, es los momentos antes de las festividades judías, donde autoridades políticas y religiosas palestinas llaman a esos civiles a trincherarse en la mezquita o en la mezquita en el Domo o en la zona de Al-Aqsa, y desde allí atacar a los judíos que asisten al territorio a acceder o de alguna forma a transitar sus festividades. Entonces, ¿quién concurre a un centro sagrado armado? Esta es una de las primeras preguntas que hay que hacer. Cuando se habla de este terrorismo palestino, hay que indicar que ese terrorismo se oculta tanto en hospitales, escuelas, como también en mezquitas. Y en ese caso, Al-Aqsa es uno de los elementos más importantes a destacar. Yo digo, hay quienes dicen es el tercer sitio más sagrado del Islam. Bueno, yo digo, es el tercer sitio más importante para el Islam, para guardar sus armas y municiones. Y esto lo digo porque ¿quién concurre a un centro sagrado armado? Especialmente aquel lugar que, insisto, para el Islam es el tercer sitio más sagrado, lo que indica verdaderamente que la reacción que tienen los palestinos ante la defensa de Israel es siempre la misma: salir a denunciar la ocupación, en este caso de Al-Aqsa, pero convirtiéndola al mismo tiempo en un almacén de armas y de proyectiles para atacar a los judíos que se acerquen en esos momentos. Entonces, desde ahí siempre empieza a operar todo un aceitado sistema de propaganda antisemita que le vende muchas veces una idea de que todos los que no siguen estos temas terminan percibiendo. Siempre digo, está dentro de este terrorismo hay una cara mediática muy triste, que es una sobreactuación que los palestinos hacen en su relato, en el cual siempre posicionarán a las mismas personas, especialmente a mujeres y niños, para vender una sobreactuación que será sola y únicamente dirigida al público que desconoce la realidad del Medio Oriente y puede sentirse verdaderamente impactado o asustado por lo que este relato cuenta. Quienes no siguen la realidad y quienes se terminan consumiendo y creyendo mucho de este relato, terminan luego tomando una postura que muchas veces no coincide, casi siempre no coincide con lo que los sucesos realmente cuentan, y no hace más que alimentar ya no solo los prejuicios contra Israel, sino de alguna forma desviar o desdibujar un poco lo que es este terrorismo que ataca y que está verdaderamente aceitado tanto en Judea y Samaria como en la Franja de Gaza. Entonces nunca puede ser igual la utilización legal de la fuerza a una utilización ilegal. Y esto es clave. Cuando Israel responde, es decir, las noticias del Medio Oriente se dan o nos llegan a nosotros solo cuando Israel responde. Ahora, cuando son los palestinos los que atacan en Israel, hay mucho silencio de los medios de comunicación y la opinión pública internacional, porque todavía al día de hoy los gobiernos que continúan financiando muchos de estos grupos palestinos, grupos terroristas palestinos que se financian con la ayuda humanitaria proveniente del mundo, estos gobiernos no tienen ningún tipo de intención o todavía falta el coraje para exigir que las autoridades palestinas rindan cuentas de muchos de esos recursos que llegan hoy, especialmente a la Franja de Gaza a través de distintos mecanismos de organismos internacionales y de intervenciones directas por parte de los gobiernos. En ese caso hay muchos países de la Unión Europea, España incluido, que financian muchos de estos organismos internacionales, y que si no hay una rendición de cuentas suficiente, es para pensar y es posible trazar una hipótesis que mucho de ese dinero que ingresa a los territorios bajo control palestino vayan a parar a ese financiamiento o a esa operatividad del terrorismo que solo en el día de ayer terminó con la vida de una persona e hirió fuertemente a otra. Entonces, esperan estos ataques desde las mezquitas cuando suceden cerca del Pesaj, por ejemplo, o cuando dentro de la Franja de Gaza los mártires, que es como ellos conciben, se refugian en hospitales o en escuelas construidas por la UNRWA, esta especie de
facultad única y exclusiva que los palestinos tienen en la Organización de Naciones Unidas, a lo que hace su mito de los refugiados palestinos, aquellos expulsados de la Palestina histórica, que se refugian en estos centros civiles y que usan uno de los elementos más, si se quiere, tétricos y tenebrosos, como son los escudos humanos. Los escudos humanos al día de hoy son elementos civiles, especialmente mujeres y niños, que sirven como escudo del terrorismo palestino para evitar la acción de Israel y, en el caso de que esa acción de Israel se cometa, cargarle al Estado judío la mayor cantidad de consecuencias y recriminaciones a nivel internacional. Porque el punto es lo que decíamos al principio: el Medio Oriente no es noticia cuando son los palestinos quienes atacan. Y lo cierto es que en los últimos años recientes, hay quienes hablan de una intifada en cuotas, los palestinos han perpetrado una enorme cantidad de atentados terroristas. Solamente este año lamentamos más de 30 bajas civiles en el lado de Israel, que no son números fríos, son familias que han quedado desmembradas, hijos que se han quedado sin sus madres, padres que se han quedado sin sus hijos, y muchas familias que verdaderamente al día de hoy han quedado ya no solo presas de un conflicto que en lo personal creo que ha decantado hacia una expresión diplomática, el árabe-israelí, por supuesto, mucho más aceitada en lo que han sido los acuerdos de normalización y pacificación que Israel ha logrado en el último tiempo, sino solamente han quedado presos, estas familias víctimas del terrorismo han quedado cautivas de las maquinarias sangrientas que tienen los líderes palestinos, de alguna forma, de estos rasgos psicópatas que muchas veces tienen con el solo hecho de destruir a Israel. Y este es un elemento que siempre destaco, que es muy presente en el activismo palestino. El activismo palestino es muy fuerte fuera del Medio Oriente. Y eso indica también un poco lo que decíamos hoy del relato y la sobreactuación. Esta sobreactuación está solamente dirigida a captar voluntarios y activistas hacia afuera, simplemente porque en Oriente se conoce cómo los palestinos actúan y el lastre que significan para muchos países que al día de hoy terminan anclando su presente y su futuro solamente por tener un pasado atado que consideran que ha sido mejor, pero que en la práctica les demuestra que la guerra fue verdaderamente nociva, y quienes más logran la normalización y la pacificación con Israel pueden acceder a mayores y mejores beneficios, tanto económicos, políticos, educativos, estratégicos, de defensa, entre otros. Entonces, esta cuestión me parece importante para destacar. Cuando se producen este tipo de hechos en Israel, y en el cual se deben lamentar víctimas civiles, hay que considerar que todo este terrorismo palestino es muchas veces amansado, muchas veces es simplificado o ignorado por muchas personas alrededor del mundo, incluso la opinión pública internacional, y esto no hace más que dejar a la intemperie y dejar a merced ya no solo a los israelíes, que son víctimas de este tipo de ataques perpetrados tanto desde la Franja de Gaza como de Cisjordania. Esto es un elemento clave a tener en cuenta, sino también a la misma población palestina, que al día de hoy sufre las consecuencias de ser ni más ni menos que escudos humanos de líderes que, insisto, no viven en la Franja de Gaza en su gran mayoría. Muchos de ellos se encuentran en Qatar y Turquía, haciendo de alguna forma la cosecha de los dividendos que significa la causa palestina, pero por fuera de la Franja de Gaza. Tanto como la propia ONU, hay un reconocimiento al uso de civiles como escudo por parte de Hamás, y hay material en Internet que es muy bueno para ver, que son una serie de historietas o animaciones o ilustraciones que tanto el Fatah como la Autoridad Palestina promueven en sus redes sociales, y muestran a Hamás con escudos, en una mano un escudo junto a un niño y en la otra un misil yendo en dirección hacia Israel. Lo mismo cuando muestran personas que portan la vestimenta árabe y tienen en sus ropas un signo, un blanco de tiro, reforzando esta idea de que tanto para el Fatah como la Autoridad Palestina se sabe que jamás utiliza como escudo humano a los civiles, especialmente mujeres y niños. Entonces, un poco lo que estamos viendo es esto. Tristemente, los atentados en Israel han aumentado exponencialmente en el último tiempo. Hay quienes hablan de una intifada en cuotas. Por supuesto, hay una consecuencia o quizás una causa, perdón, que es directa,
que es la descomposición y el desmembramiento que la autoridad palestina está teniendo desde hace tiempo y que sin dudas al día de hoy depara ya no solo un conflicto en puertas para los propios palestinos e Israel, sino también para todo el Medio Oriente, quien, en caso de encenderse una violencia mucho más sistemática y mucho más armada, sin duda estarían todos dentro del mismo barco. Bueno, es la realidad. No es algo agradable, no es sencillo, pero son estas tácticas del terrorismo palestino las que nos están llevando a estas conclusiones. Y evidentemente también hay que agregar aquí a un factor externo que si no está provocando directamente, si se está beneficiando de ello, que es Irán. Irán, Porque totalmente. evidentemente hay una guerra soterrada ya en marcha entre Irán e Israel y como generalmente ha hecho Irán en los últimos 20, 30 años, ha utilizado a otros como no solamente como escudos humanos, sino que incluso como combatientes de su propio sistema, ¿no? Así que bueno, es una situación muy compleja. Eh, no sé qué salida pueda tener esto, pero tendremos que seguir estando atentos y dando pistas. Esperamos para ello contar contigo dentro de 2 semanas nuevamente. Sí, seguramente que sí. Gracias, Jorge, por la tarde.